Nos vemos en la otra vida, me dijo mi nuera, encerrándome en el barco que se hundía. Mi hijo solo me miró. Me dejaron para que me ahogara. Hicieron mi funeral y reclamaron mi herencia. Pero sobreviví. Cuando aparecí en medio de mi propio funeral, la expresión de sus caras no tenía precio. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Mi nombre es Esperanza Mendoza, tengo 65 años y esta es la historia de cómo mi propia familia trató de matarme por dinero. Pero déjame contarte cómo llegamos hasta aquí, porque la traición no empieza de un día para otro. Se cocina lentamente, como el veneno que casi me mata. Todo comenzó hace 6 meses, cuando noté que mi nuera Valeria había empezado a comportarse extraño. Bueno, más extraño de lo normal, porque esa mujer siempre me había dado mala espina desde el día que mi hijo Ricardo la trajo a casa. Pero una madre no dice nada cuando ve a su hijo enamorado, aunque sepa que está cometiendo el error de su vida. Valeria había comenzado a hacer comentarios sobre mi salud. «Ay, suegrita, se ve cansada. ¿No será mejor que se haga unos estudios?» O mi favorito, «A su edad, vivir sola es peligroso. ¿Y si se cae y nadie se da cuenta?» Claro, vivir sola en la casa que compré con mi difunto esposo, después de trabajar como maestra durante 35 años, era peligroso. Pero vivir con ellos, que no pagaban renta y habían convertido mi cocina en su restaurante personal, eso sí era seguro. Mi hijo Ricardo, bendito sea, siempre había sido un buen hombre, pero con una debilidad fatal. Creía todo lo que esa mujer le decía. Cuando Valeria empezó a sugerir que yo estaba olvidadiza y que tal vez necesitaba cuidados especiales, él se lo creyó completamente. «Mamá, Valeria tiene razón», me dijo una tarde mientras tomábamos café. «Te hemos visto confundida últimamente. Ayer pusiste sal en lugar de azúcar en tu té». Yo lo miré directamente a los ojos. «Hijo, puse sal porque tu esposa había cambiado los recipientes de lugar». Otra vez. Pero Ricardo ya estaba perdido en el mundo de fantasía que Valeria había creado, donde yo era una pobre viejita que necesitaba ser salvada de sí misma. Lo que no sabía era que ella tenía planes muy específicos para esa salvación. La primera señal real de peligro llegó cuando encontré a Valeria revisando mis papeles del testamento. Estaba en mi estudio, con mis documentos legales esparcidos sobre el escritorio, fotografiándolos con su teléfono. «Valeria, ¿qué haces?» Se sobresaltó tanto que casi tiró mi lámpara antigua. «Ay, suegrita», me asustó. Solo estaba organizando sus papeles. «Están muy desordenados. Mis papeles están perfectamente organizados y están en mi estudio privado». Me sonrió con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante los 5 años que llevaba casada con mi hijo. «Es que Ricardo y yo estamos preocupados por usted. ¿Qué pasaría si algo le ocurre y nosotros no sabemos dónde están sus documentos importantes?» Ah, qué considerados. ¿Qué? Querían saber exactamente cuánto dinero iban a heredar cuando yo muriera. El problema era que yo no tenía planes de morirme pronto, y eso parecía incomodarlos enormemente. Esa noche, cuando Ricardo vino a cenar como todos los martes, le pregunté directamente: «Hijo, ¿tú le dijiste a Valeria que revisara mis papeles?» Se removió incómodo en su silla. «Mamá, solo queremos estar preparados. Usted ya tiene 65 años. Es normal que pensemos en estos temas». «¿Preparados para qué? ¿Para mi muerte?» «No diga eso», se apresuró a responder. «Es solo que, bueno, Valeria dice que es importante conocer la situación financiera familiar. Por si algo pasa», Valeria dice. Valeria piensa. Valeria opina. Mi hijo había desaparecido completamente detrás de esa mujer, pero yo no me hice vieja siendo tonta. Esa noche instalé una cámara pequeña en mi estudio. Si querían revisar mis cosas, perfecto, pero yo iba a tener evidencia de sus travesuras. No tuve que esperar mucho. 3 días después, mientras yo estaba en el mercado, Valeria entró a mi casa usando la llave que Ricardo le había dado para emergencias. La vi en la grabación, fotografiando cada página de mi testamento, mis estados de cuenta bancarios y mis pólizas de seguro de vida. Pero lo que más me sorprendió fue verla hacer una llamada telefónica desde mi estudio. «Ya tengo toda la información», decía. «La vieja tiene más dinero del que pensábamos. La casa está valuada en casi 2 millones, más los ahorros y las inversiones.
Si todo sale como planeamos, podríamos estar hablando de 5 millones en total. ¿5 millones? Yo sabía que tenía una buena pensión y que la casa se había revaluado, pero no tenía idea de que mi patrimonio fuera tan atractivo para estos buitres. No sospecha nada, continuó Valeria. Ricardo se encarga de que confíe en nosotros, y con los medicamentos que le estamos dando, pronto va a estar tan confundida que nadie va a cuestionar nada. ¿Medicamentos? ¿Qué medicamentos? Cuando escuché esa conversación, el mundo se me vino encima. Mi propia nuera estaba planeando algo contra mí, y mi hijo era parte de ello. Pero necesitaba más información antes de actuar. Después de todo, acusar a la familia de conspirar contra uno suena a paranoia senil, ¿verdad? Me puse a observar más cuidadosamente todo lo que pasaba en mi casa. Y no me gustó nada lo que vi. Valeria había empezado a traerme vitaminas especiales todas las mañanas. Para su energía, suegrita. A su edad, el cuerpo necesita más nutrientes. Yo las tomaba delante de ella, pero después me iba al baño y las vomitaba. No soy tonta. Si mi nuera de repente se preocupaba por mi salud después de 5 años de tratarme como estorbo, algo raro estaba pasando, y tenía razón en sospechar. Después de 3 días sin tomar sus vitaminas, me sentía más clara, más alerta. Sea lo que fuera que me estaba dando, definitivamente no eran vitaminas. Ricardo también había cambiado. Antes venía a verme porque quería pasar tiempo conmigo. Ahora sus visitas tenían un propósito específico: evaluar mi estado mental. «Mamá, ¿se acuerda qué día es hoy?», me preguntaba como si fuera una paciente en evaluación. «Jueves, Ricardo, jueves, igual que ayer cuando me preguntaste lo mismo». Es que Valeria dice que anoche la llamó 3 veces preguntando si había cerrado la puerta con llave. Mentira. Yo no había llamado a nadie, pero ¿cómo iba a probar que algo que supuestamente hice no había pasado? La estrategia era brillante, lo admito. Crear eventos que no podía probar que no habían ocurrido, documentar mi supuesta confusión mental y gradualmente construir el caso de que yo era una viejita senil que necesitaba tutela. Pero cometieron un error. Valeria se emocionó demasiado con su plan y empezó a acelerar el proceso. Una tarde llegó a mi casa con un folder lleno de papeles. Suegrita, Ricardo y yo hemos estado hablando. Creemos que sería mejor si usted se mudara a una residencia para adultos mayores. Hemos encontrado una muy bonita, con enfermeras las 24 horas. ¿Una residencia? ¿Por qué? Es que estamos preocupados por su seguridad. Vivir sola a su edad es riesgoso. Y honestamente, su voz tomó ese tono condescendiente que tanto odiaba. Creemos que necesita supervisión médica. Le arrebaté los papeles. Eran documentos de admisión a un asilo geriátrico. Ya tenían mi información personal completa, mis datos médicos, y hasta habían programado una evaluación de ingreso para la próxima semana. ¿Quién te dijo que puedes tomar decisiones sobre mi vida? Valeria suspiró dramáticamente. Suegrita, sabemos que esto es difícil de aceptar, pero es lo mejor para todos. Ricardo está muy estresado preocupándose por usted todo el tiempo. ¿Dónde está Ricardo? ¿Él sabe de esto? Claro que sabe. De hecho, fue idea suya. Esa fue la puñalada más profunda. Mi propio hijo, el niño que crié sola después de que su padre murió en un accidente, quería encerrarme en un asilo para quedarse con mi herencia. Esa noche Ricardo vino a cenar, como siempre, pero esta vez yo estaba preparada. Hijo, Valeria dice que quieres meterme en un asilo. Ricardo ni siquiera me miró a los ojos. Mamá, no es un asilo, es una residencia muy bonita. Van a cuidarla mejor de lo que nosotros podemos. ¿Nosotros? Ustedes no me cuidan. Yo me cuido sola perfectamente bien. Mamá, la semana pasada se olvidó del gas prendido. Pudo haber una explosión. Otra mentira. Yo nunca me olvidaba del gas, pero aparentemente en el mundo de Valeria y Ricardo, yo era una bomba de tiempo viviente. Ricardo, mírame a los ojos y dime la verdad. ¿Esto es porque realmente crees que estoy mal? ¿O porque quieren mi casa y mi dinero? Por un segundo, vi culpa en su mirada, pero Valeria había hecho bien su trabajo lavándole el cerebro. Mamá, no todo es sobre dinero, es sobre su bienestar. Mentiroso. Todo era sobre dinero. Y esa noche decidí que si querían jugar sucio, yo también podía hacerlo. Contraté a un investigador privado, un ex policía llamado Miguel Herrera.
Le conté toda la situación y le pedí que investigara qué exactamente estaban planeando Valeria y Ricardo. Miguel tenía 15 años de experiencia investigando fraudes familiares. Señora Mendoza, lo que me describe es un patrón clásico: aislamiento, manipulación psicológica, medicación no autorizada y presión para firmar documentos legales. ¿Ha revisado si han hecho cambios a sus seguros de vida o cuentas bancarias? No había revisado, pero esa tarde fui directamente al banco. Señora Mendoza, me dijo la gerente, su hijo vino la semana pasada con un poder notarial. Dijo que usted estaba enferma y que necesitaba manejar sus finanzas. ¿Un poder notarial? Yo nunca había firmado ningún poder notarial. ¿Puedo ver el documento? Cuando vi mi supuesta firma, casi me da un infarto. Era perfecta, demasiado perfecta. Alguien había practicado mucho para falsificar mi letra. Necesito que congelen todas mis cuentas inmediatamente, le dije. Ese documento es falso. La gerente me miró con la expresión que reservan para los viejitos confundidos, que no recuerdan lo que firmaron. Señora, ¿está segura? El documento parece estar en orden. Estoy completamente segura. Quiero que todo esté congelado hasta que mi abogado revise esto. Esa noche contraté al mejor abogado de la ciudad. El licenciado Raúl Vega tenía 30 años de experiencia en casos de abuso de ancianos y fraude familiar. Señora Mendoza, me dijo después de revisar toda la documentación, lo que su familia está haciendo es un delito federal. Falsificación de documentos, fraude financiero y posible envenenamiento. Tenemos bases sólidas para una demanda criminal. Pero yo no quería solo justicia legal. Quería que pagaran por traicionarme. Y tenía un plan para eso. Miguel, mi investigador, resultó ser tan bueno como prometía. En 2 semanas tenía evidencia de todo lo que Valeria y Ricardo habían estado planeando. Y era peor de lo que imaginaba. No solo habían falsificado documentos para acceder a mis cuentas bancarias, también habían contactado a una empresa de bienes raíces para tasar mi casa. Habían averiguado sobre mis seguros de vida y, lo más perturbador de todo, habían estado investigando métodos para acelerar mi muerte que parecieran naturales. Miguel me mostró los mensajes de texto que había interceptado entre Valeria y una mujer llamada Carmen, que aparentemente era enfermera en el hospital. Carmen, los medicamentos que me pediste van a hacer que se vea confundida y débil, pero no van a matarla rápido. Valeria, ¿cuánto tiempo? Carmen, 6 meses, tal vez 1 año, depende de su resistencia. Valeria, necesito algo más rápido. La vieja está empezando a sospechar. 6 meses. Habían calculado cuánto tiempo me tomaría morirme con su método actual y decidieron que era demasiado lento. ¡Qué encantador! Pero el mensaje que realmente me heló la sangre fue el siguiente. Carmen, si quieren algo más rápido, tienen que hacer que parezca un accidente. Ahogamiento es lo más fácil de simular en alguien de su edad. Valeria, ¿cómo? Carmen, llevarla a algún lugar cerca del agua. Una caída accidental, pánico, inhala agua. A su edad, y con los medicamentos en su sistema, nadie va a hacer demasiadas preguntas. Ahogamiento. Querían ahogarme. Miguel me entregó toda la evidencia en un sobre manila. Señora Mendoza, con esto puede meterlos en la cárcel por muchos años, pero necesita actuar rápido. Según estos mensajes, están planeando algo para este fin de semana. Este fin de semana. Era jueves. Me quedaban 2 días para prepararme. Pero en lugar de ir directamente a la policía, decidí darles a Valeria y Ricardo exactamente lo que querían. Una oportunidad perfecta para matarme. Con algunas modificaciones mías, por supuesto. El viernes por la tarde, Valeria llegó a mi casa con una sonrisa demasiado grande para ser real. Suegrita, ¿qué le parece si mañana vamos a pasear? Ricardo consiguió un barco prestado y pensamos que sería bonito pasar el día en el mar. Un barco. Qué conveniente. ¿Un barco? ¿Ustedes saben navegar? Por supuesto. Ricardo tomó clases el año pasado. Será muy relajante. Aire fresco, sol, familia unida. Familia unida. Claro, hasta que me empujaran por la borda. Me parece una idea maravillosa, le dije con mi mejor sonrisa de abuela inocente. ¿A qué hora? Temprano, a las 8. Así aprovechamos todo el día. Temprano, cuando no hubiera muchos otros barcos por ahí. Muy inteligente. Esa noche hice mis preparativos. Primero, le dejé una carta detallada a mi abogado, explicando todo lo que había descubierto.
junto con copias de toda la evidencia. La carta tenía instrucciones específicas. Si algo me pasaba durante el paseo familiar del sábado, debía entregar todo a la policía inmediatamente. Segundo, contraté a un marino experto llamado Tomás para que me siguiera discretamente en su propio barco. Le pagué 3,000 pesos extra por mantener la distancia suficiente para no ser visto, pero estar cerca si necesitaba rescate. Tercero, y esto fue mi toque personal favorito, preparé una pequeña sorpresa para Valeria y Ricardo. Si querían que pareciera un accidente, yo iba a darles un accidente que nunca olvidarían. Esa noche practiqué contener la respiración en la bañera de mi casa. A los 65 años no era tan ágil como antes, pero décadas de natación en mi juventud me habían dejado con buenos pulmones. Podía mantenerme bajo el agua por casi 2 minutos si era necesario. También preparé una bolsa impermeable pequeña con mi teléfono, dinero en efectivo y copias de los documentos más importantes. La amarré firmemente a mi cintura, debajo de la ropa. El sábado llegó brillante y soleado. Valeria y Ricardo pasaron por mí exactamente a las 8, sonrientes como si realmente fuera un día familiar normal en lugar de mi ejecución planeada. «Mamá, ¿lista para su aventura marítima?», preguntó Ricardo con esa alegría falsa que había perfeccionado últimamente. «Lista como nunca», respondí. Y era cierto, aunque no de la manera que él imaginaba. El barco era más pequeño de lo que esperaba. Un velero de unos 8 metros, lo suficientemente grande para navegar cómodamente, pero lo suficientemente pequeño para que un accidente pareciera plausible. Mientras Ricardo preparaba el motor y Valeria organizaba la comida que había traído, yo memoricé cada detalle del barco. ¿Dónde estaban los chalecos salvavidas? Las cuerdas, los compartimientos de emergencia. Si iban a intentar matarme en el agua, yo iba a estar preparada. «¿Sabe nadar bien, suegrita?», preguntó Valeria mientras zarpábamos. Qué considerada al preguntar. «Oh, hace años que no me meto al mar», mentí. «Pero supongo que es como andar en bicicleta, ¿verdad?». Valeria y Ricardo intercambiaron una mirada. Perfecto. Pensaban que era una víctima fácil. Navegamos durante 1 hora hasta llegar a una zona donde no se veían otros barcos. El lugar perfecto para un accidente. Ricardo apagó el motor. «Mamá, venga acá, por favor. Queremos tomarle una foto con el mar de fondo». Me levanté obedientemente y caminé hacia la proa del barco, donde me estaban esperando. Valeria tenía su teléfono listo, supuestamente para la foto, pero yo había visto las miradas que se habían lanzado. Era hora del show. «¿Aquí está bien?», pregunté, posicionándome cerca del borde. «Perfecto», dijo Valeria. «Un paso más hacia atrás, por favor». Un paso más hacia atrás me pondría en posición para que me empujaran fácilmente al agua. Qué considerados al telegrafiar sus intenciones. Di el paso hacia atrás. Valeria se acercó como para ajustar mi posición. Y entonces sucedió exactamente lo que esperaba. Valeria me puso las manos en los hombros y me empujó con fuerza hacia atrás. Pero yo estaba lista. En lugar de resistir el empujón, lo aproveché para lanzarme al agua de manera que pareciera accidental. El agua estaba fría, pero no tanto como esperaba. Me hundí rápidamente, mantuve los ojos cerrados y contenía la respiración mientras escuchaba sus voces distorsionadas desde arriba. «¡Mamá! ¡Mamá!», gritaba Ricardo. Su actuación era bastante convincente. «¡Dios mío, se resbaló!». Valeria también actuaba bien. «Ricardo, haz algo». Me quedé bajo el agua unos 30 segundos más. Luego subí a la superficie jadeando y chapoteando como si fuera una anciana en pánico. «¡Ayuda! ¡No puedo nadar!», grité, mientras secretamente me las arreglaba para mantenerme a flote sin problemas. Ricardo saltó al agua, supuestamente para rescatarme, pero cuando llegó a donde yo estaba, en lugar de ayudarme a subir al barco, me puso las manos en los hombros y me empujó hacia abajo. Mi propio hijo estaba tratando de ahogarme. Dejé que me hundiera otra vez, pero esta vez abrí los ojos bajo el agua. Ricardo estaba encima de mí, empujándome hacia abajo con determinación. Su cara no mostraba pánico o preocupación, solo concentración. Esperé hasta que mis pulmones empezaron a arder. Luego usé toda la fuerza que tenía para impulsarme hacia arriba y alejarme de él. Salí a la superficie tosiendo agua de verdad. «¡Ricardo! ¿Dónde está?», gritaba Valeria desde el barco. «¡La perdiste!». Se hundió muy rápido.
respondió Ricardo. Con su edad y el pánico, no creo que pueda sobrevivir mucho tiempo ahí abajo. No creo que pueda sobrevivir. Habló de mí en tiempo pasado. Realmente creía que me había matado. Me quedé flotando silenciosamente a unos metros de distancia, escondida detrás de unas rocas que sobresalían del agua. Desde ahí podía escuchar toda su conversación. «¿Cuánto tiempo esperamos antes de llamar a los guardacostas?», preguntó Valeria. 10 minutos más. Tiene que verse convincente. Tratamos de rescatarla, pero fue demasiado tarde. 10 minutos más. Querían estar completamente seguros de que estaba muerta antes de pedir ayuda. «Cuando lleguemos a la costa», continuó Ricardo, «recuerda actuar devastado. Tu suegra, mi madre, se ahogó en un terrible accidente. Estamos destrozados. ¿Y después? Después esperamos un tiempo prudente antes de proceder con el testamento. Tal vez 1 mes. No queremos parecer demasiado ansiosos. 1 mes. Habían planeado llorar mi muerte durante 1 mes completo antes de reclamar mi herencia. Escuché a Ricardo subir de vuelta al barco. «Ya es suficiente tiempo», le dijo a Valeria. «Vamos a llamar para reportar el accidente». Mientras ellos regresaban a la costa para reportar mi muerte accidental, yo nadé hacia donde estaba esperando Tomás en su barco. Había estado observando todo desde la distancia con binoculares. «¿Está bien, señora Mendoza?», me preguntó mientras me ayudaba a subir. «Perfectamente bien», le dije mientras me secaba. «¿Grabaste todo?». «Cada segundo. Su hijo realmente trató de ahogarla». «Excelente». Ahora viene la parte divertida. Tomás me llevó a un puerto diferente, donde Miguel me estaba esperando con ropa seca y el siguiente paso del plan. «Todo salió exactamente como predijimos», me informó Miguel. «Acaban de llamar a los guardacostas reportando que usted se ahogó accidentalmente. Los equipos de búsqueda ya están en camino. ¿Y mi abogado?» «Ya activó el protocolo. En cuanto los guardacostas confirmen que no encontraron su cuerpo, se abrirá oficialmente el proceso de muerte presunta. Su hijo y su nuera van a tener que esperar mínimo 7 años antes de poder tocar su herencia». 7 años. Era un buen comienzo, pero yo tenía planes más inmediatos. «Miguel, ¿ya está todo preparado para el funeral?». Miguel sonrió. «Su funeral va a ser mañana a las 3 de la tarde. Ricardo insistió en que fuera rápido, para no prolongar el sufrimiento, según dijo. Qué considerado de su parte querer enterrar rápidamente la evidencia de su crimen. Perfecto. ¿Y la otra parte del plan? Todos los medios de comunicación van a estar ahí. Ricardo y Valeria van a dar entrevistas sobre la tragedia familiar. Van a actuar como los parientes dolientes». «Excelente. Entonces mañana a las 3:30, más o menos cuando estén dando sus entrevistas lacrimógenas, va a tener la sorpresa de sus vidas». Esa noche me quedé en un hotel, ordenando mis pensamientos y preparándome para la confrontación final. Mañana, Valeria y Ricardo iban a descubrir que es mucho más difícil matar a una madre que a una anciana indefensa. Pero primero, tenía que sobrevivir a mi propio funeral. El día de mi funeral amaneció nublado, como si hasta el clima estuviera de acuerdo con el drama que estaba por desarrollarse. Desde la ventana de mi hotel podía ver la funeraria donde se estaba llevando a cabo mi velorio. Miguel había organizado todo perfectamente. Como no había cuerpo, habían puesto un ataúd cerrado con una foto mía en la tapa. La foto que Ricardo había elegido era de mi cumpleaños del año pasado, donde yo sonreía sin saber que mi propio hijo ya estaba planeando matarme. A las 2:30 de la tarde llegué a la funeraria, pero no entré. Me quedé escondida en el café de enfrente, observando a través de la ventana mientras la gente llegaba a despedirse de mí. Había más personas de las que esperaba. Mis antiguos colegas de la escuela donde enseñé, algunas vecinas, algunos parientes lejanos, gente que genuinamente me estimaba y estaba triste por mi supuesta muerte. Pero los que más me interesaba observar eran Ricardo y Valeria. Y no me decepcionaron. Ricardo estaba actuando el papel del hijo devastado a la perfección. Vestido de negro, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Recibía las condolencias con cara de dolor genuino. «Fue tan repentino», le decía a cualquiera que quisiera escuchar. Un segundo estaba tomándose fotos en el barco, y al siguiente, el agua se la tragó tan rápido que no pudimos hacer nada. Valeria también estaba dando una actuación digna de un Oscar. Lloraba delicadamente en un pañuelo, apoyándose en Ricardo como si fuera demasiado frágil para mantenerse en pie sola. Era como una segunda madre para mí.
le decía a una reportera que había venido a cubrir la tragedia. Siempre nos cuidó tanto. No puedo creer que se haya ido así. Una segunda madre. La misma mujer que había planeado envenenarme lentamente hablaba de mí como si fuera su ser querido. Pero lo que realmente me enfureció fue cuando Ricardo habló con el periodista. Mi madre era una mujer extraordinaria, dijo con voz quebrada. Dedicó su vida a educar niños, nos enseñó el valor del trabajo duro y la honestidad. Su pérdida es devastadora para toda la familia. El valor de la honestidad. Esto lo decía el hombre que había falsificado mi firma para robar mi dinero y después había tratado de ahogarme con sus propias manos. A las 3 en punto comenzó la ceremonia. El padre Martínez, que había sido mi confesor durante 20 años, dijo una misa hermosa sobre mi vida y mis contribuciones a la comunidad. Esperanza Mendoza fue una mujer de fe inquebrantable, dijo desde el púlpito. Enfrentó las tragedias de la vida con dignidad y siempre puso a su familia por encima de todo. Siempre puse a mi familia por encima de todo. Tenía razón. Y por eso mismo había terminado en esta situación. Durante la ceremonia, Ricardo se levantó para dar un discurso de despedida. Caminó lentamente hacia el frente de la capilla, supuestamente superado por la emoción. Quiero agradecerles a todos por acompañarnos en este momento tan difícil, comenzó, con voz temblorosa. Mi madre era... Se detuvo, llevándose las manos a la cara como si no pudiera continuar. La audiencia suspiró compasivamente. Era la mujer más fuerte que conocí, continuó después de un momento. Nos enseñó que la familia es lo más importante en la vida, que debemos cuidarnos unos a otros, que el amor verdadero significa hacer sacrificios por las personas que amas. Sacrificios. Como sacrificar mi vida para que ellos pudieran heredar mi dinero. Sé que desde donde está ahora nos está viendo. Sé que nos está cuidando. Y sé que va a estar orgullosa de cómo vamos a honrar su memoria. Honrar mi memoria. Probablemente gastándose mi herencia en vacaciones de lujo. Valeria también se levantó para hablar. Se acercó al micrófono secándose las lágrimas. Esperanza no era solo mi suegra, dijo con voz dulce. Era mi mentora, mi amiga, mi ejemplo a seguir. Me enseñó lo que significa ser una buena esposa, una buena nuera. Una buena nuera que envenenaba a su suegra y planeaba su asesinato. ¡Qué ejemplo tan inspirador! Prometemos que vamos a cuidar todo lo que ella construyó durante su vida. Su casa, sus tradiciones familiares, todo lo que le importaba. Nada va a cambiar porque ella ya no esté físicamente con nosotros. Nada iba a cambiar excepto que ellos serían 5 millones de pesos más ricos. Después de la ceremonia, mientras la gente salía de la capilla, varios periodistas se acercaron a Ricardo y Valeria para entrevistas más extensas. Era el momento perfecto para mi gran entrada. Me quité la peluca rubia que había estado usando como disfraza, me arreglé mi cabello natural y caminé tranquilamente hacia la entrada principal de la funeraria. La primera persona que me vio fue doña Carmen, mi antigua vecina. Se quedó paralizada, con la boca abierta, apuntando hacia mí como si hubiera visto un fantasma, lo cual, técnicamente, era exacto. Es Esperanza, balbuceó. Las cabezas empezaron a voltearse. El murmullo de conversaciones se detuvo abruptamente. Y entonces, como en cámara lenta, Ricardo y Valeria se dieron vuelta para ver qué estaba causando la conmoción. Cuando nuestras miradas se encontraron, la expresión de shock y terror en sus caras fue todo lo que había esperado y más. «Hola, familia», dije con mi sonrisa más dulce. Perdón por llegar tarde a mi propio funeral, pero el tráfico estaba terrible. Valeria se desmayó inmediatamente. Ricardo se quedó como estatua, con la cara blanca como papel. Y yo finalmente estaba lista para la parte divertida. Explicarle a todo el mundo exactamente por qué no estaba muerta. El silencio que siguió a mi aparición duró exactamente 5 segundos. Después, todo fue caos. Los periodistas inmediatamente empezaron a grabar y tomar fotos. Los invitados al funeral gritaban confundidos. Algunas mujeres mayores se persignaban como si realmente hubieran visto un milagro. Y en medio de todo este drama, Ricardo y Valeria parecían 2 criminales atrapados en los reflectores. «¡Señora Mendoza!», gritó la reportera empujando su micrófono hacia mi cara. «Todo el mundo pensaba que estaba muerta. ¿Qué pasó en ese barco?». «Ah, qué pregunta tan interesante.
Y qué momento tan perfecto para responder con todos estos testigos presentes. Bueno, dije con mi voz más calmada. Resulta que mi hijo y mi nuera decidieron que era hora de que me reuniera con mi difunto esposo, permanentemente. La multitud murmuró confundida. Ricardo finalmente recuperó la voz. Mamá, ¿qué está diciendo? Usted tuvo un accidente. Nosotros la buscamos por horas. ¿Un accidente? Repetí, mirándolo directamente a los ojos. ¿Es así como llamas a empujarme del barco y después mantenerme bajo el agua con tus propias manos? El murmullo de la multitud se volvió más fuerte. Las cámaras se enfocaron en Ricardo, cuya cara había pasado del blanco al gris cenizo. Valeria, que se había desmayado convenientemente cuando aparecí, ahora estaba recuperándose con ayuda de 2 señoras. ¡Qué actuación tan convincente! Suegrita, dijo con voz débil, usted está confundida. El trauma del accidente debe haber afectado su memoria. ¿Mi memoria? Me reí. Mi memoria está perfectamente bien, Valeria. De hecho, recuerdo exactamente la conversación telefónica que tuviste en mi estudio hace 3 semanas. La que hiciste después de fotografiar mi testamento. Valeria se puso rígida. No sé de qué habla. Ah, ¿no? Entonces supongo que tampoco recuerdas haberle dicho a tu cómplice Carmen que necesitabas algo más rápido que el envenenamiento lento, que el ahogamiento sería más fácil de simular en alguien de mi edad. Esta vez el murmullo se convirtió en exclamaciones de shock. La reportera prácticamente se estaba cayendo de la emoción por tener esta exclusiva en vivo. «Señora Mendoza», gritó, ¿está diciendo que su propia familia trató de matarla? No estoy diciendo nada, respondí calmadamente. Estoy declarándolo oficialmente. Y tengo pruebas. Miguel apareció en ese momento, como habíamos planeado, llevando una carpeta llena de documentos. Señora Mendoza, aquí están todas las evidencias que solicitó. Gracias, Miguel. Me dirigí a la multitud, que ahora incluía a los guardacostas que habían llegado para continuar la búsqueda de mi cuerpo. Damas y caballeros, durante los últimos 6 meses, mi hijo Ricardo y mi nuera Valeria han estado ejecutando un plan sistemático para asesinarme y quedarse con mi herencia de 5 millones de pesos. El número hizo que todos murmuraran aún más fuerte. 5 millones era mucho dinero, incluso para un motivo de asesinato. Primero, continué, disfrutando cada segundo de esto, falsificaron mi firma para obtener acceso a mis cuentas bancarias. Levanté los documentos. Aquí está la evidencia de la falsificación. Segundo, me estuvieron envenenando sistemáticamente con medicamentos que obtuvieron ilegalmente, documentando mis síntomas como si fuera un experimento científico. Y tercero, cuando decidieron que el envenenamiento era demasiado lento, planearon mi muerte por ahogamiento durante lo que supuestamente era un día familiar en el mar. Ricardo finalmente encontró su voz, aunque sonaba estrangulada. Esto es ridículo. Mamá, usted está imaginando cosas. La busqué por horas cuando se ahogó. ¿Me buscaste? Me reí. Ricardo, tengo video de ti empujándome bajo el agua. Tengo grabaciones de las conversaciones donde tú y Valeria planificaron mi muerte. Y tengo testigos de todo lo que hicieron. Tomás, mi salvador marino, apareció en ese momento con su propia cámara. Yo grabé todo lo que pasó en el barco, anunció. Esta señora me contrató para seguirlos porque sospechaba que algo iba a pasar. Los periodistas inmediatamente se lanzaron sobre Tomás para conseguir la historia completa. Mientras tanto, yo observaba las caras de Ricardo y Valeria. La realización de que habían sido completamente superadas finalmente estaba llegando. Pero Valeria era más lista de lo que yo creía. En lugar de colapsar completamente, cambió de estrategia. «Todo esto es mentira», gritó súbitamente, con una fuerza que sorprendió a todos. «Esta mujer está loca. Ha estado acosándonos durante meses. Inventó toda esta historia porque no quiere que Ricardo sea feliz conmigo». Ah, ahora era mi culpa. Qué interesante giro de la narrativa. «Miren sus ojos», continuó Valeria, apuntando hacia mí dramáticamente. «Está disfrutando esto. Una madre normal no montaría este espectáculo si realmente hubiera pasado por algo traumático». Tenía que admitir que la mujer era buena. Algunos de los presentes empezaron a mirarme con expresión dudosa. Tal vez una víctima real de intento de asesinato no estaría tan calmada y controlada. Pero yo había estado preparándome para esto también. «Valeria,
dije con voz dulce. Tienes razón en una cosa. Estoy disfrutando esto enormemente. Después de 6 meses de que me envenenaran sistemáticamente, después de que mi propio hijo tratara de ahogarme, después de tener que fingir mi propia muerte para salvar mi vida, sí, estoy disfrutando verte ser expuesta por lo que realmente eres. Me dirigí a la multitud, pero si piensan que estoy actuando de manera extraña para una víctima, permítanme explicarles algo. Yo no soy una víctima, soy una sobreviviente. Y las sobrevivientes no lloran. Las sobrevivientes toman venganza. La multitud aplaudió. Aparentemente, mi actitud les gustaba más que la histeria de Valeria. Pero Ricardo no había terminado de luchar. «¡Pruébenlo!», gritó desesperadamente. «Si tienen tantas pruebas, llamen a la policía. Que vengan aquí y arresten a alguien». Como si lo hubiera conjurado con sus palabras, sirenas se escucharon acercándose. Miguel había llamado a la policía antes de que yo apareciera en el funeral. Por supuesto, todo había sido coreografiado perfectamente. 3 patrullas se detuvieron frente a la funeraria. El inspector Ramírez, a quien yo conocía desde que era detective junior, bajó del primer auto con una expresión muy seria. «Señora Mendoza», dijo acercándose, «me da mucho gusto verla viva. Hemos revisado toda la evidencia que su abogado nos entregó esta mañana». «Inspector», respondí, «espero que haya sido suficientemente convincente». «Más que suficiente». Se dirigió hacia Ricardo y Valeria. «Ricardo Mendoza y Valeria Santos están arrestados por conspiración para cometer asesinato, intento de asesinato, falsificación de documentos y fraude financiero». Los oficiales se acercaron con las esposas. Valeria inmediatamente empezó a gritar. «Esto es injusto. Ella nos tendió una trampa. Todo lo que hicimos fue en defensa propia». ¿Defensa propia? Esa mujer realmente no tenía límites. Ricardo, por su parte, se veía completamente derrotado. Cuando el oficial le puso las esposas, me miró con una expresión que no había visto desde que era niño y lo había atrapado mintiendo sobre haber roto mi lámpara favorita. «Mamá», dijo en voz baja, «lo siento». Y por primera vez desde que había empezado toda esta pesadilla, sentí algo que no era furia o satisfacción. Sentí tristeza, porque ese hombre que estaban arrestando era mi hijo, el niño que había criado sola, al que había enseñado valores y moral, al que había amado incondicionalmente, pero también era el hombre que había tratado de matarme por dinero. «Yo también lo siento». «Ricardo», le respondí, «siento que hayas elegido el dinero por encima de tu madre». Después de que se llevaron arrestados a Ricardo y Valeria, la funeraria se vació lentamente. Los periodistas se fueron corriendo a escribir sus historias sobre la mujer que apareció en su propio funeral. Los invitados se dispersaron, comentando entre ellos sobre el drama que habían presenciado, y yo me quedé sola en la capilla donde habían estado velando mi cuerpo inexistente. Bueno, no completamente sola. El padre Martínez se había quedado conmigo. «Esperanza», me dijo sentándose a mi lado en la primera banca, «¿cómo te sientes?». Era una pregunta más complicada de lo que parecía. ¿Cómo me sentía después de descubrir que mi hijo había planeado matarme? ¿Después de tener que fingir mi propia muerte para salvar mi vida? ¿Después de ver arrestar a mi única familia? «Libre», respondí después de pensarlo un momento. «Por primera vez en meses me siento completamente libre». El padre Martínez asintió comprensivamente. «El perdón va a ser un proceso largo. Padre, yo no estoy lista para perdonar. Tal vez nunca lo esté, y creo que está bien». Me miró sorprendido. La gente esperaba que las mujeres de mi generación siempre perdonáramos, sin importar qué tan terrible fuera lo que nos hubieran hecho. Pero yo ya había terminado de cumplir expectativas. «Mi hijo trató de asesinarme», continué. «No por pasión, no por locura, sino por dinero. Calculadamente, fríamente, durante meses. Eso no es algo que se perdona con una oración y un abrazo. Esperanza. No, padre. Durante toda mi vida he puesto a mi familia primero. Trabajé extraturnos para pagar la universidad de Ricardo. Sacrifiqué mis propios sueños para darle la mejor vida posible. Y cuando se casó con esa mujer, aunque sabía que era problemática, mantuve mi boca cerrada porque quería que fuera feliz. Me levanté de la banca y caminé hacia el altar donde estaba mi foto. Pero resulta que toda esa devoción familiar, todo ese sacrificio incondicional, solo me convirtió en un blanco fácil.
Ricardo creció creyendo que yo siempre iba a estar ahí para él, sin importar cómo me tratara. Es natural que te sientas traicionada. No me siento traicionada, padre. Me siento educada. Aprendí una lección muy valiosa sobre ponerme a mí misma primero por una vez en mi vida. Salí de la funeraria con una sensación extraña. Era como si realmente hubiera muerto en ese barco, pero en lugar de Esperanza, la madre abnegada, había resucitado como Esperanza, la mujer libre. Miguel me estaba esperando afuera con su auto. ¿Lista para la siguiente fase, señora Mendoza? Más que lista. ¿Qué novedades hay? Valeria cantó como canario en cuanto la separaron de Ricardo. Resulta que esto era aún más elaborado de lo que pensábamos. Interesante. ¿Cómo así? Carmen, la enfermera que les conseguía los medicamentos, no era solo una cómplice. Era parte de una organización más grande, un grupo que se especializa en ayudar a familiares a acelerar herencias de parientes mayores. Me detuve en seco. ¿Una organización? Sí. Aparentemente han estado operando durante años. Valeria los contactó hace 8 meses, después de averiguar cuánto dinero tenía usted. Ellos le proporcionaron todo: los medicamentos, los métodos, hasta los documentos falsos. Esto era mucho peor de lo que había imaginado. No era solo la codicia de una nuera ambiciosa. Era un negocio organizado de asesinatos de ancianos. ¿Cuántos casos más hay? La policía está investigando. Pero preliminarmente están hablando de al menos 12 casos en los últimos 3 años. Todos ancianos con patrimonio considerable. Todos murieron de causas naturales después de un período de deterioro mental y físico. 12 ancianos. 12 familias que habían perdido a sus seres queridos por la codicia de sus propios parientes. ¿Y Ricardo? ¿Él sabía sobre la organización? Miguel suspiró. Esa es la parte más triste. Al principio no. Valeria le mintió durante meses, convenciéndolo gradualmente de que usted estaba realmente enfermándose mentalmente. Cuando finalmente le reveló el plan completo, él ya estaba tan manipulado psicológicamente que aceptó participar. No sabía si eso hacía que me sintiera mejor o peor sobre mi hijo. Pero aquí viene lo interesante, continuó Miguel. Cuando arrestaron a Valeria, ella inmediatamente trató de hacer un trato. Dijo que tenía información sobre casos que las autoridades ni siquiera habían descubierto aún. Y le ofrecieron una reducción de sentencia a cambio de toda la información. Pero hay una condición. ¿Cuál? Necesitan que usted coopere con la investigación federal. Van a requerir su testimonio para desmantelar toda la operación federal. Esto había escalado mucho más allá de mi drama familiar personal. ¿Qué tipo de cooperación? Testificar en al menos 6 casos diferentes. Posiblemente reunirse con otras familias víctimas para ayudarles a entender qué les pasó a sus seres queridos. Y probablemente aparecer en medios para advertir a otros sobre estas organizaciones. ¿Cuánto tiempo tomaría esto? Mínimo 1 año. Posiblemente 2. 1 año dedicado a ayudar a otras familias que habían pasado por lo mismo que yo. 1 año siendo la cara pública de la lucha contra el abuso de ancianos. No era exactamente la jubilación tranquila que había planeado. Pero después de lo que había pasado, la idea de una jubilación tranquila me parecía aburrida. Miguel, acepto, pero tengo una condición propia. ¿Cuál? Quiero que establezcan un fondo con el dinero confiscado de esta organización. Un fondo para ayudar a otros ancianos que puedan estar en situaciones similares. Y quiero administrarlo personalmente. Miguel sonrió. Eso se puede arreglar. Esa noche, en mi hotel, recibí una llamada inesperada. Era Ricardo, llamando desde la cárcel. «Mamá, ¿puedes venir a visitarme?» «¿Para qué, Ricardo?» «Para que hablemos, para que me dejes explicarte». «¿Explicarme qué? ¿Cómo decidiste que mi dinero valía más que mi vida?» Silencio del otro lado de la línea. «Mamá, yo no quería que pasara así. Al principio solo íbamos a conseguir que te declararan incompetente para poder manejar tus finanzas. El asesinato, eso no era parte del plan original. Ah, entonces solo querían robarme y encerrarme en un asilo. Qué alivio saber que el asesinato fue una mejora posterior al plan. Mamá, por favor. Ricardo, te voy a decir algo que tal vez no quieres escuchar, pero necesitas entenderlo. ¿Qué? Tú no eres mi familia anymore. Mi familia no habría hecho lo que tú hiciste. Mi familia no me habría traicionado por dinero. Tú eres solo un extraño que comparte mi apellido. Mamá, no digas eso. Ya lo dije. Y es la verdad. Cuando decidiste matarme, dejaste de ser mi hijo.
y yo dejé de ser tu madre. Colgué el teléfono y lo apagué. Por primera vez en 42 años de ser madre, me sentí completamente libre de esa responsabilidad. Era aterrador, pero también era liberador. 3 meses después del funeral, que no fue mi funeral, mi vida había cambiado completamente. Ya no era solo Esperanza Mendoza, la maestra jubilada que casi fue asesinada por su familia. Ahora era Esperanza Mendoza, la sobreviviente que estaba ayudando a desmantelar una red nacional de asesinatos de ancianos. Mi casa se había convertido en una especie de cuartel general. Todos los días llegaban investigadores federales, abogados, periodistas y, lo más importante, familias de otras víctimas que finalmente estaban obteniendo respuestas sobre las muertes misteriosas de sus seres queridos. La señora García llegó un martes por la mañana con fotos de su esposo. Don Felipe empezó a actuar extraño hace 2 años. Me contó mientras tomábamos café en mi sala. De repente se volvió olvidadizo, confundido. Nuestro hijo nos convenció de que necesitaba cuidado médico especial. ¿Susón contrató enfermeras privadas?, le pregunté. Sí, exactamente. Decían que eran especialistas en demencia senil, pero ahora que escuché su historia, Felipe nunca tuvo demencia. Lo estaban envenenando. Era la 18ª familia que venía a verme con una historia similar. 18 ancianos que habían sido asesinados sistemáticamente por sus propios hijos, con ayuda de la misma organización criminal que había tratado de matarme a mí. El patrón era siempre el mismo: identificar ancianos con patrimonio considerable, infiltrar a la familia a través del hijo o hija más ambicioso, convencerlos gradualmente de que su pariente estaba mentalmente deteriorado, suministrar medicamentos para crear síntomas de demencia y finalmente acelerar la muerte cuando el proceso legal de tutela tomaba demasiado tiempo. Lo que más me perturbaba era lo fácil que había sido convencer a los hijos. No habían necesitado mucha persuasión para creer que sus padres eran cargas de las que era mejor deshacerse. El fiscal federal dice que su caso va a ser el primero en ir a juicio, me informó Miguel una tarde. Van a usar su experiencia como el ejemplo principal para explicar cómo funcionaba toda la operación. ¿Cuándo? En 6 semanas. ¿Está preparada para testificar? Miguel, he estado preparándome para esto durante 3 meses. Estoy más que lista. Pero la verdad era que testificar iba a ser la parte fácil. La parte difícil iba a ser ver a Ricardo en el tribunal. No había vuelto a hablar con él desde esa llamada telefónica de la cárcel. Su abogado había intentado contactarme varias veces para negociar algún tipo de declaración de víctima que fuera menos dañina para su caso, pero yo había rechazado todas las ofertas. Ricardo iba a enfrentar las consecuencias completas de sus acciones. Sin ayuda de mamá esta vez, Valeria, por su parte, había aceptado el acuerdo con el gobierno federal. A cambio de toda la información sobre la organización criminal, iba a recibir solo 15 años de prisión en lugar de cadena perpetua. También iba a testificar contra todos sus cómplices, incluido Ricardo. La exnuera que había tratado de matarme ahora iba a ser la testigo estrella contra mi hijo. Había una ironía poética en eso que casi me hacía reír. Casi. Una tarde, mientras revisaba los documentos que iba a presentar en el juicio, sonó el timbre de mi casa. Cuando abrí la puerta, me encontré con una mujer mayor que no reconocí. «Señora Mendoza, mi nombre es Rosa Castillo. Soy la madre de Valeria». La madre de Valeria. Esto sí que era inesperado. «Señora Castillo, ¿qué puedo hacer por usted? ¿Podemos hablar? Sé que esto es extraño, pero necesito decirle algo sobre mi hija». La invité a pasar, más por curiosidad que por cortesía. ¿Qué podía querer decirme la madre de la mujer que había tratado de asesinarme? Rosa se sentó nerviosamente en mi sala, jugueteando con su bolsa. «Señora Mendoza, yo sé que mi hija hizo algo terrible, imperdonable, pero necesito que sepa que ella no siempre fue así. Señora Castillo, con todo respeto, no creo que una conversación sobre la infancia difícil de Valeria vaya a cambiar los hechos de lo que hizo. No, no es eso». Se apresuró a aclarar. «Es que, bueno, hay algo sobre Valeria que salió durante la investigación. Algo que tal vez explique por qué fue tan fácil reclutarla para esta organización». «¿Qué cosa?». Rosa tomó una respiración profunda. «Valeria no es mi hija biológica. La adopté cuando tenía 15 años, después de que saliera del sistema de hogares temporales.
Esto era información nueva. Y, antes de que llegara conmigo, Valeria había estado en 11 hogares temporales diferentes. En tres de ellos había ancianos que murieron mientras ella estaba ahí. Se me heló la sangre. ¿Qué está diciendo? Las autoridades nunca pudieron probar nada porque eran muertes que parecían naturales. Pero ahora, con todo lo que ha salido sobre esta organización, creo que Valeria ha estado haciendo esto desde que era adolescente. ¿Por qué me está contando esto? Rosa me miró directamente a los ojos. Porque durante el juicio, el abogado de Valeria va a tratar de pintar a su hijo como el verdadero criminal. Van a decir que ella era una víctima inocente que fue manipulada por Ricardo. Pero eso no es cierto. ¿Cómo lo sabe? Porque cuando Valeria tenía 17 años, yo empecé a sospechar de ella. Contraté a un investigador privado. Rosa sacó un sobre de su bolsa. Estos son reportes que nunca entregué a las autoridades porque no tenía pruebas suficientes. Pero ahora abrí el sobre. Dentro había fotografías, documentos médicos y reportes de investigación que mostraban un patrón claro. Valeria había estado involucrada en la muerte de ancianos desde mucho antes de conocer a Ricardo. ¿Por qué no entregó esto antes? Porque era mi hija. Rosa empezó a llorar. Porque a pesar de todo, la amaba. Pero cuando vi lo que le hizo a usted, lo que le hizo a su familia, no pude seguir protegiéndola. Esta información cambiaba todo. No solo sobre el juicio, sino sobre la culpabilidad de Ricardo. Si Valeria era una asesina serial con años de experiencia, entonces tal vez mi hijo realmente había sido manipulado. Tal vez realmente era una víctima. O tal vez solo era una víctima de su propia codicia y debilidad. Señora Castillo, ¿estaría dispuesta a testificar sobre esto en el juicio? Es por eso que vine a verla. Sí, voy a testificar. Es lo menos que puedo hacer por todas las familias que sufrieron por culpa de mi hija. Esa noche llamé a Miguel para contarle sobre la visita de Rosa. Esto es enorme, me dijo. Con esta información, podemos demostrar que Valeria era la mente criminal detrás de todo, que Ricardo fue reclutado y manipulado. ¿Eso significa que Ricardo va a recibir una sentencia menor? Posiblemente. Tal vez en lugar de cadena perpetua, esté hablando de 20-25 años. 20 años. Mi hijo estaría en la cárcel hasta los 65 años. Saldría siendo un anciano, si es que salía vivo. Por primera vez desde el arresto, sentí algo parecido a simpatía por Ricardo. Tal vez realmente había sido víctima de Valeria, igual que yo. Pero luego recordé sus manos empujándome bajo el agua en ese barco. Recordé sus ojos fríos y calculadores mientras me mantenía sumergida. Y la simpatía desapareció. Víctima o no, mi hijo había tomado la decisión de matarme. Y algunas decisiones no tienen perdón. El día del juicio llegó con una lluvia torrencial que parecía presagiar el drama que estaba por desarrollarse. Me vestí con mi mejor traje negro, el mismo que había usado para los funerales de mi esposo y mis padres. Parecía apropiado usarlo para el funeral simbólico de mi relación con mi hijo. El tribunal estaba repleto. Además de los abogados, jurados y familias de las víctimas, había docenas de periodistas y cámaras de televisión. Mi caso se había vuelto nacional, el símbolo de una epidemia de abuso de ancianos que nadie había querido reconocer. Cuando entré al tribunal, inmediatamente busqué a Ricardo con la mirada. Estaba sentado en la mesa de la defensa, vestido con un traje que yo le había comprado para su boda. Se veía más delgado, más viejo, con canas que no tenía 6 meses atrás. Cuando nuestros ojos se encontraron, él intentó sonreírme. Una sonrisa triste, suplicante, que me pedía perdón sin palabras. Yo le mantuve la mirada por un momento. Luego volteé hacia el frente sin expresión alguna. Ya no había nada que decir entre nosotros. Valeria estaba en la mesa del fiscal, preparándose para testificar contra su exmarido. Se había cortado el cabello y usaba lentes, tratando de verse como una profesional respetable en lugar de la manipuladora asesina que realmente era. Su actuación había mejorado considerablemente desde el funeral. El fiscal federal, el licenciado Torres, comenzó con su argumento inicial. Damas y caballeros del jurado, este caso trata sobre la traición más profunda posible. Un hijo que decide matar a su propia madre por dinero. Describió el caso meticulosamente. Los medicamentos, la falsificación de documentos, el intento de asesinato en el barco, todo respaldado por evidencia irrefutable.
Pero este no es solo el caso de una familia disfuncional, continuó Torres. Es el caso de una organización criminal que ha estado operando durante años, asesinando sistemáticamente a ancianos vulnerables con la ayuda de sus propios familiares. El abogado defensor de Ricardo, el licenciado Morales, presentó una estrategia que yo ya esperaba. Ricardo como víctima de Valeria. Mi cliente fue manipulado psicológicamente por una mujer que resulta ser una asesina serial, argumentó Morales. Ricardo Mendoza no es un criminal, es otra víctima de Valeria Santos. Cuando llegó mi turno de testificar, caminé hacia el estrado sintiendo las miradas de todos en la sala. Este era el momento que había estado esperando durante meses. Mi oportunidad de contar la verdad completa sobre lo que había pasado. Señora Mendoza, comenzó el fiscal Torres, por favor cuéntele al jurado cómo comenzó a sospechar que algo andaba mal. Relaté toda la historia desde el principio. Las vitaminas extrañas, los documentos falsificados, la conversación telefónica que había escuchado a escondidas. ¿En algún momento confrontó a su hijo directamente sobre sus sospechas? Sí. Le pregunté si todo esto era porque realmente creía que yo estaba enferma o porque querían mi casa y mi dinero. ¿Qué respondió? Me dijo que no todo era sobre dinero, que era sobre mi bienestar, pero vi culpa en sus ojos. Sabía que estaba mintiendo. Señora Mendoza, describa lo que pasó en el barco. Esta era la parte más difícil, describir cómo mi propio hijo había tratado de ahogarme. Valeria me empujó del barco, supuestamente por accidente. Cuando Ricardo saltó al agua para rescatarme, en lugar de ayudarme, me puso las manos en los hombros y me empujó hacia abajo. ¿No hay posibilidad de que estuviera realmente tratando de ayudarla? No. Abrí los ojos bajo el agua. Pude ver su cara. No había pánico. No había desesperación por salvarme. Solo concentración. Mi hijo estaba tratando de matarme y sabía exactamente lo que estaba haciendo. El silencio en el tribunal era total. Podía escuchar mi propia respiración magnificada en el micrófono. ¿Cómo se siente usted hacia su hijo ahora? Miré directamente a Ricardo antes de responder. Ya no tengo un hijo. El hombre que me crió murió el día que decidió que mi dinero valía más que mi vida. Ricardo se cubrió la cara con las manos. No pude distinguir si estaba llorando o simplemente no podía soportar mirarme. El contrainterrogatorio del abogado defensor fue exactamente lo que esperaba. Intentos de pintarme como una víctima confundida que había malinterpretado las intenciones de su hijo. Señora Mendoza, ¿no es posible que el trauma del accidente haya afectado su percepción de los eventos? Licenciado, yo tengo 65 años, no 95. Mi mente está perfectamente clara. Y no hubo ningún accidente. Hubo un intento de asesinato. Pero usted admite que había tenido problemas de salud en los meses anteriores. Problemas de salud causados por el envenenamiento sistemático que su cliente y su esposa me estaban administrando. Señora Mendoza, ¿es posible que su hijo realmente estuviera preocupado por su bienestar y que las acciones que usted interpreta como maliciosas fueron realmente intentos mal dirigidos de ayudarla? Me reí. Literalmente, me reí en el tribunal. Licenciado, ¿usted cree que falsificar mi firma para robar mi dinero fue un intento de ayudarme? ¿Que envenenarme durante meses fue medicina? ¿Que mantenerme bajo el agua hasta que casi me ahogo fue rescate acuático? Señora Mendoza, no, licenciado. No insulte mi inteligencia ni la del jurado. Su cliente no es una víctima. Es un criminal que trató de matar a su propia madre por dinero. Y si quiere intentar convencer a alguien de lo contrario, va a tener que trabajar mucho más duro que eso. Cuando terminé de testificar y regresé a mi asiento, me sentí aliviada. Por fin había dicho públicamente todo lo que necesitaba decir. Por fin había confrontado a Ricardo con la verdad completa de lo que había hecho. Pero el drama real estaba por comenzar. Porque ahora era el turno de Valeria de testificar contra Ricardo. Y después de las revelaciones de su madre adoptiva, yo sabía que iba a ser una actuación magistral. La mujer que había orquestado mi casi asesinato estaba a punto de destrozar la vida de mi hijo. Y honestamente, una parte de mí estaba deseando verlo. Valeria subió al estrado como una actriz preparándose para la interpretación de su vida. Se había vestido conservadoramente, con un vestido azul marino y el cabello recogido, proyectando la imagen de una mujer responsable y arrepentida.
El fiscal Torres comenzó su interrogatorio estableciendo la cronología de los eventos desde la perspectiva de Valeria. Ella confesó todo: el envenenamiento, la falsificación de documentos, el plan de asesinato, pero cada confesión venía acompañada de una justificación que pintaba a Ricardo como el verdadero cerebro criminal. Ricardo me convenció de que su madre estaba sufriendo, declaró con voz temblorosa. Decía que ella había perdido la razón, que no recordaba cosas básicas, que era peligroso dejarla sola. ¿Pero usted sabía que los síntomas eran causados por los medicamentos que le estaban dando? Al principio no. Ricardo me dijo que eran vitaminas para ayudar con su confusión mental. Yo confiaba completamente en mi esposo. Mentirosa. Yo había escuchado su conversación telefónica sobre acelerar mi muerte, pero tenía que admitir que su actuación era convincente. ¿Cuándo se dio cuenta de que lo que estaban haciendo era ilegal? Cuando Ricardo me dijo que necesitábamos hacer algo más drástico, que las vitaminas no estaban funcionando lo suficientemente rápido. Fue entonces que mencionó el accidente en el barco. ¿Usted sugirió el plan del barco? No, nunca. Fue completamente idea de Ricardo. Él investigó todo: dónde llevarla, cómo hacer que pareciera un accidente. Incluso contrató a esa organización criminal para que nos ayudara. Cada palabra que salía de su boca me daba más ganas de levantarme y gritarle que era una mentirosa. Pero mi abogado me había advertido que mantuviera la compostura. El contrainterrogatorio del abogado de Ricardo fue más agresivo, pero Valeria estaba preparada para cada pregunta. Señora Santos, ¿no es cierto que usted había estado involucrada en la muerte de ancianos desde que era adolescente? Eso es completamente falso, respondió sin pestañear. Esa acusación es un intento desesperado de la defensa de distraer al jurado de los hechos reales. ¿No es cierto que usted contactó a la organización criminal meses antes de involucrar a mi cliente? No, fue Ricardo quien tenía los contactos. Él fue quien me presentó a esa gente. Mentira tras mentira, pero dichas con tanta convicción que era fácil creer que ella era realmente una víctima inocente. Cuando llegó el turno de Rosa Castillo de testificar, toda la dinámica del tribunal cambió. Esta pequeña mujer mayor, con su voz quebrada por la emoción, comenzó a destruir sistemáticamente la imagen de víctima que Valeria había construido. Mi hija adoptiva ha estado involucrada en la muerte de personas mayores desde que tenía 15 años, declaró Rosa. Yo tengo documentos que lo prueban. El fiscal presentó la evidencia que Rosa había guardado durante años: fotografías, reportes médicos, investigaciones que mostraban un patrón claro de muertes sospechosas donde quiera que Valeria había vivido. ¿Por qué no presentó esta evidencia antes? Porque era mi hija. Rosa comenzó a llorar. Porque a pesar de todo la amaba, pero no podía seguir permitiendo que lastimara a más familias. La revelación causó un murmullo en todo el tribunal. Los periodistas garabateaban furiosamente. El abogado de Ricardo sonreía por primera vez desde que había comenzado el juicio. Pero la bomba real vino cuando Rosa testificó sobre una conversación que había tenido con Valeria 2 semanas antes de mi casi asesinato. Valeria me llamó para contarme sobre su plan, declaró Rosa. Estaba emocionada. Decía que por fin había encontrado la víctima perfecta, una vieja rica con un hijo débil que podía manipular fácilmente. ¿Ella describió a la señora Mendoza como víctima perfecta? Sus palabras exactas fueron: esta vieja está tan sola y desesperada por atención familiar que va a creer cualquier cosa que le diga su nuera amorosa. Y su hijo es tan débil que con un poco de presión psicológica va a hacer lo que yo quiera. Miré hacia Ricardo. Su cara se había puesto blanca como papel. Por primera vez parecía estar entendiendo completamente cómo había sido manipulado. ¿Valeria mencionó específicamente el plan de asesinato? Dijo que había 2 opciones: envenenamiento lento que tomaría 1 año o un accidente rápido. Prefería el accidente porque sería más limpio y podría empezar a disfrutar el dinero más pronto. El testimonio de Rosa fue devastador para la defensa de Valeria. Cuando terminó, ya no había duda de quién era realmente el cerebro criminal detrás de todo. Pero eso no cambiaba el hecho de que Ricardo había participado activamente en el intento de asesinato. Víctima de manipulación o no, había puesto sus manos en mis hombros y había tratado de ahogarme. Los argumentos finales fueron dramáticos. El fiscal pidió cadena perpetua tanto para Ricardo
como para Valeria. El abogado de Ricardo pidió clemencia, argumentando que su cliente había sido víctima de una manipuladora experta. Cuando llegó el momento de las declaraciones finales de los acusados, Valeria mantuvo su actuación hasta el final. «Siento profundamente todo el dolor que he causado», dijo con lágrimas en los ojos. «Fui manipulada y coaccionada, pero eso no excusa mis acciones. Acepto toda la responsabilidad». Mentirosa hasta el final. Ricardo se levantó lentamente para su declaración final. Por primera vez en meses, me miró directamente a los ojos. «Mamá», comenzó, y su voz se quebró inmediatamente. «No hay palabras para lo que te hice. No hay excusas. No hay explicaciones que importen». Se detuvo, respiró profundo y continuó. «Sé que me odias. Sé que ya no soy tu hijo. Y tienes razón. El hombre que tú criaste nunca habría hecho lo que yo hice». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Si pudiera regresar el tiempo, si pudiera deshacer todo, lo haría en un segundo. Pero no puedo. Solo puedo vivir con lo que hice por el resto de mi vida. Mamá, no te pido que me perdones, no me lo merezco. Solo te pido que sepas que el amor que sientes por mí, ese amor nunca fue falso. Yo te amaba, te amo, y eso hace que lo que hice sea aún más imperdonable. Se sentó sin pedirle clemencia al tribunal, sin tratar de minimizar sus acciones. Por primera vez en todo este proceso, había sonado como el hijo que yo había criado. La deliberación del jurado tomó 6 horas. Cuando regresaron, el veredicto fue claro. Valeria, culpable de todos los cargos. Ricardo, culpable de todos los cargos, pero con una recomendación de clemencia debido a las circunstancias atenuantes. Las sentencias fueron pronunciadas una semana después. Valeria recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ricardo recibió 25 años, con posibilidad de libertad condicional después de 15. Después de la sentencia, mientras salía del tribunal, Ricardo me alcanzó en los pasillos. Los guardias le permitieron acercarse para despedirse. «Mamá», me dijo, «voy a pasar el resto de mi vida tratando de entender cómo pude hacerte esto, y voy a pasar el resto de mi vida arrepintiéndome». Lo miré a los ojos. Este hombre que había sido mi bebé, mi niño, mi orgullo y mi mayor decepción. «Ricardo», le dije, «tal vez en 15 años, cuando salgas de la cárcel, tal vez entonces podamos hablar. Tal vez entonces pueda encontrar una manera de perdonarte. Pero hoy todavía siento tus manos empujándome bajo el agua». Él asintió, entendiendo. «Lo entiendo. Solo quiero que sepas que voy a usar estos años para convertirme en el hombre que tú pensabas que había criado». Fue la última vez que hablamos. 6 meses después, establecí la Fundación Esperanza Mendoza para víctimas de abuso de ancianos. Había decidido usar mi experiencia para ayudar a otras familias, para prevenir que más ancianos pasaran por lo que yo pasé. Mi casa ya no se siente vacía. Está llena de propósito, de visitantes que necesitan ayuda, de nuevas amistades que he hecho en este trabajo. ¿Me siento sola? A veces. ¿Extraño a mi familia? Extraño la familia que pensaba que tenía, no la familia que realmente era. Pero por primera vez en mi vida estoy viviendo para mí misma, no como madre, no como esposa, no como víctima, como esperanza, simplemente esperanza. Y resulta que eso es más que suficiente. Cada mañana me levanto sabiendo que sobreviví, que triunfé, que tomé la traición más profunda posible y la convertí en propósito. Mi hijo trató de matarme por 5 millones de pesos, pero lo que no entendió es que mi vida vale mucho más que eso. Y ahora, gracias a mi trabajo, las vidas de docenas de otros ancianos también. Al final, él perdió todo: su libertad, su familia, su futuro. Yo gané algo que nunca había tenido antes: la completa y total libertad de ser exactamente quien quiero ser. ¿Quién ganó realmente? Creo que eso es obvio. Ahora cuéntame, ¿qué harías tú si descubrieras que tu propia familia está planeando traicionarte? ¿Tendrías el valor de enfrentarlos o seguirías fingiendo que no está pasando nada?